Estoy leyendo en un Twitter acá, muy interesante. Claro, los argentinos son especialistas en el humor, el sentido del humor. Yo creo que son, vamos a decirlo en términos rioplatenses, son los capos, ¿no? En esto. Entonces, tengo este Twitter que dice, Estados Unidos, mis americanos viven muy bien. Un americano gana cerca de $5.000 por mes, necesita $3.000 para vivir. Lo que haga con los otros $2.000 no nos interesa. Esto dice Biden, por ejemplo, ¿no? Después está el presidente de Canadá, el primer ministro, que dice, en Canadá, bueno, mis canadienses viven muy bien. Un canadiense gana cerca de $4.000 por mes, necesita 2.000 para vivir. Lo que haga con los otros $2.000 no nos interesa. Y aparece Alberto Fernández, Argentina. Bueno, mis argentinos viven muy bien. Un argentino gana cerca de 90.000 pesos por mes. Necesita 400.000 pesos para vivir. De donde saque los otros 310.000 pesos no nos interesa. Claro que acá viene el ja, 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 es cierto que es humor, pero esto da cuenta de una crudísima realidad, y es la realidad en la que nos dejan los regímenes populistas y muy especialmente los populismos de izquierda, porque hay populismo de derecha, pero el populismo de izquierda es el populismo saqueador que te convierte todo en Estado, un Estado absolutamente que trabaja de modo irregular, como esos punteros que tienen como grandes empresarios de los planes, que reciben directamente del gobierno planes asistenciales que cobran, como el señor Grabois, por ejemplo, y después a los beneficiarios les dan solo el 20% del dinero que les pertenece. Por ejemplo, imagínense, como dice mi ley, la erogación de millones y millones de dólares que se van de modo absolutamente ilegal. Y así, ingresos a dedo al Estado, funcionarios que no tendrían que estar, etcétera. Eso está pasando en todos nuestros países. Es lo que hablamos hoy al comienzo del programa con el doctor Ñaupari. Ese es el gran problema que estamos teniendo, es decir, cómo se introdujeron todas estas ideologías marxistas, globalizadas ya, que están instaladas como presupuestos, como políticas de Estado, y que han engrosado inclusive la fila de los funcionarios públicos de nuestro Estado. Imagínate nuestro país con 3.300.000 habitantes, que tengamos una administración pública de más de 400.000 empleados públicos directos, más todas las empresas tercerizadas que dependen del Estado. Pues está lleno de empresas privadas que funcionan porque el cliente es el Estado. No es que funcionan porque trabajan en el mercado privado. ¿Cómo te va, Mercedes? Recibimos a la escritora Mercedes Vigil, que me está escuchando atentamente, porque son temas que evidentemente repercuten en el día a día, Mercedes, ¿no? Y que tiene que Buen ver con día. esta globalización, con estas Buen ideologías día. que nos diseñaron este tipo de sociedades. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo te Mm, va, Rubén? Escuchándote atentamente. Voy a sacar un minuto de tema a nuestros oyentes porque lo primero que quiero hacer es invitarlos a algo en lo que todo este marxismo y todo este progresismo y toda esta miseria y ujú, todo este globalismo nunca nos va a poder robar, que es a la literatura. Y me ajá, lo anoté específicamente porque en el día de ayer salió una entrevista que me hicieron, un artículo sobre Irma Beño, mi libro, Una ujú, mujer inconveniente, en el cual hablo de la primer hecho de corrupción allá por 1900 y cómo el solo estar tocado de cerca por un hecho de corrupción motivó que renunciaran y se suicidaran diputados, ministros. Ahora nadie renuncia aunque esté procesado. Y lo segundo que quiero hacer en aras de permitirle al que está del otro lado que tenga un espacio, que se vuelva a recuperar el espacio de la lectura. Hay una película, La vida es bella, que, ujú, tiene, que es durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y habla de aquel espacio único que ujú, permite la relación entre el individuo en las peores condiciones y un libro que lo quiero destacar invitando a todos ustedes a que el domingo, creo que es, a ver, 7 ujú, de mayo, vayan al Castillo Pitavillo, un lugar mágico, un lugar que parece fuera de la geografía nuestra, en ujú. donde vamos a estar hablando de otro de mis libros, que es El alquimista de la Rambla Wilson, Humberto Pitamilio, un personaje irrepetible que en el día de hoy, como empresario, como político y como alquimista, sería imposible porque era un hombre probo que hacía de la inteligencia y del arte su norte y su agenda, y como integrante de un gobierno, como ministro de Relaciones
de obras públicas, hizo obras maravillosas. Sin duda. Dicho esto, salimos de ese ámbito maravilloso que es la lectura, la magia, la alquimia, el honor, la probidad, el amor a la lectura, y los sumergimos en lo que acabas de decir. Sábado 6 es, sábado 6. No, Programa es de actividades. domingo. No, ¿Domingo? ¿Domingo? perdón. Hay unas actividades todas maravillosas y Ajá. todas fuera, salimos de la coyuntura, Sí, entramos en el castillo y salimos de todo lo que puede ser coyuntura. Se organiza, como tantas veces, varias actividades que van a ocupar el sábado 6 y el bien, domingo 7. bien, tenés Yo, razón. como vuelvo de Buenos Aires, en donde estoy el 4 de mayo, Bien, cambié el sábado para el domingo para estar mucho más descansada y bien. mucho más metida en ese mundo mágico que Ujú. es el mundo de la alquimia, el mundo del esoterismo, el mundo de la filosofía hermética, que es mucho más que la conversión de los metales viles en oro. O Domingo sea, 7, domingo claro, 7 de mayo, 15:30. En sí, Castillo Pitamiglio, Mercedes Vigil, charla sobre la alquimia en el Castillo Pitamiglio, 15:30, domingo 7. Hay una domingo agenda de 7. actividades interesantes, ¿sí? El sábado 6, por ejemplo, charla sobre estilismos y tendencias. Esto es a las 15 horas el sábado. Sofía Fagundes, asesora de imagen. 17:30, Geraldine Albizu presenta su libro Soy Geraldine, Memorias de un viajero, de una viajera, perdón. Esto es a las 17:30 horas. Está todo en las Hay un redes. Sí. himnoterapeuta. Hay un himnoterapeuta. Hay de todo, pero lo importante es que entren a las redes y se enteren de las cosas, porque todo lo que sucede en el castillo, más allá que sean de diferente tenor, todo tiene que ver con eso que nos hace transitar lo que era realmente la alquimia, que después la parte comercial la distorsionó. La alquimia desde la época de María la alquimista en la Capadocia, en las épocas de Cristo y de Juan el Bautista, era el viaje magnífico en busca del oro que Claro. todos El llevamos oro interno, dentro. exacto, exacto. Del oro que todos llevamos dentro. Y creo que en estos tiempos en los cuales las coyunturas nos someten a una frivolidad casi Está obligatoria, el fabuloso libro de Santa Teresa de Jesús, Las moradas interiores, que te absolutamente, desarrolla sí, cómo se construían esos castillos góticos o esas catedrales, que en verdad te decían las etapas internas que vamos teniendo, las instancias interiores, ¿no? Por eso las moradas absolutamente. interiores. Y yo que he visitado Capadocia, que es en la península de Anatolia, Ujú. una región muy particular en el norte de Turquía, de donde nacen y a donde se guarecían los alquimistas en épocas asiagas, Ujú. nos damos cuenta que en definitiva la construcción de nuestros propios reductos y de nuestros propios fuertes para Sí, protegernos espiritualmente sí. depende ni más ni menos de nosotros De mismos. nuestro viaje interior, no cabe duda. Es muy recomendable Fulcanelli también y su análisis de las catedrales, Fulcanelli, absolutamente. llevándolo hacia la interioridad del ser humano, ¿no? Es el viaje hacia adentro. Toda creación Claro, humana, claro. específicamente la arquitectura, por eso Sí, hablamos del castillo. sí. Cuando yo entré a estudiar el castillo Pitamilo allá por el año 2000, cuando nadie lo hacía, Mm. me di cuenta que tenía 400 paredes y esas 400 paredes era un libro de 400 páginas que Claro. había que ordenar y que leyéndolo podías entender muchas cosas que a veces uno se pregunta y Mm, no obtiene respuesta. Entonces hay que hacer un esfuerzo mm. por cada tanto conectarse con Sí, el oro que viaja dentro de nosotros. exacto. Espiritualidad, ¿no? Espiritualismo tan perdido por el marxismo cultural que es materialista, ¿eh? Es Erradica, materialista, claro. absolutamente, y nos convierte a los seres humanos, y esto por eso lo que tú acabas de describir de nuestros países latinoamericanos y de casi todo Occidente, el relativismo marxista nos convierte en soldaditos, en maquinaria, el engranaje que dirige el Estado o el partido Mm. con determinado fin. Carecemos, se olvidan del humanismo fundamental. Por eso yo hace mucho tiempo que a los políticos que no leen,
y a los docentes que no leen, y estoy hablando del 90 y pico por ciento, siempre hay un 5% que se aferra al humanismo, es que este relativismo ha matado al humanismo que originalmente hizo grande estas naciones. Claro, Entonces, yo se lo dije al presidente, cuando cambió a los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo le dije, cambiás un García por un Martínez, pero claro. no cambiás la esencia filosófica que necesita todo país como el nuestro para transformar y volver a darle cabida al individuo, y eso que hablábamos hoy, al oro que viaja dentro de cada individuo, porque el Exacto. individuo no es una máquina, como dicen los marxistas y todos los movimientos guerrilleros y la izquierda, toda la izquierda. No somos Un agente piezas, revolucionario, como no, dicen. no somos elementos o botones para apretar y llevar a cabo la revolución. Nosotros Claro, somos un fin en sí mismo. claro. Somos alma, espíritu e intelecto. Y nos han quitado prácticamente esas tres condiciones fundamentales que nos hace valioso en nuestro desarrollo y valioso en la búsqueda de las virtudes. Y eso es fundamental, Hay un crimen ahí, ¿no? Contra la humanidad porque no sé, le absolutamente. están quitando a nuevas generaciones esa cosmovisión, esa cosmovisión y esa interpretación de la condición humana. Es decir, el principio de individualidad, ese individualismo, la espiritualidad del ser humano, que todos somos un ser irreductible, único, inclusive inimitable, y por eso se plantea, inclusive en nuestros derechos liberales, que nuestros bienes y nuestras libertades son inalienables, son Claro, irrenunciables, y que es el sentido mismo del Estado de derecho liberal, el Estado democrático, su razón de ser es proteger nuestras libertades. Eso ellos lo erradicaron, lo rompieron, lo censuran y plantean lo que tú decís, que es muy interesante esto, que el oyente entienda esto y los que nos vean. Las ideas globalistas marxistas, o sea, toda idea colectivista, le plantea a quien va a ser su adoctrinado repetir un libreto doctrinario, inclusive los más intelectuales de esa ideología, los elevados popes, doctores en filosofía, siendo marxistas, siguen dándonos un libreto, no están pensando por sí mismos, son expertos, son eruditos en una ideología. No sé si me explico, es muy distinto a pensar clarísimo. libremente. Y sabés que es una ideología que apela al resorte mezquino que todos los individuos tenemos, porque todos los individuos Sí, nacemos con una condición que traemos genéticamente desde las cavernas y que la vida en sociedad, en valores, en humanismo, elimina o suaviza. Yo hoy estaba contestando un comentario de un individuo que debe ser un nombre ficticio, que textualmente me decía, a Mercedes Vigil la echaron como un perro de la feria, de la moderación de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y la expresión, y yo lo contesté, no solo era de un bruto, sino que es la misma que usaban. Tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a llevar a los campos a los judíos ricos y a los alemanes con dinero, los mediocres que nunca habían laburado, que eran mediocres, que no se habían preparado, se reían y decían, ay, mirá cómo cayeron como perros. Esos mismos, cuando los vinieron a buscar, porque también terminaron en los campos, claro, se dieron cuenta de lo que estaba pasando claro. cuando sintieron el olor a gas de las cámaras de gas. ¿Y por qué digo que apela? Porque los nazis y Hitler en sus discursos antes del poder, si tú los lees, los discursos en la famosa cervecería, Mm, apelaban a lo peor. Decían, no, pero los ricos los están robando. claro. Vamos a ser todos ricos. No puede ser que tengan sus casas, sus mansiones y ustedes nada. No apelaban como el discurso, como otros discursos humanistas, no apelaban a decir, bueno, ustedes les voy a dar educación, les Mm, voy a dar posibilidad de que trabajen y se superen. No, apelaban al envidioso para que aplaudiera como foca cuando a su patrón lo llevaban a la cámara de gas, sí, cuando a todos los dueños de empresas lo llevaron a la cámara de gas
y ese individuo se quedó sin trabajo y terminó también en una cámara de gas, ni siquiera se dio cuenta que estaban de todo lo que estaba pasando, claro, porque la brutalidad y porque se apela. Y si tú te pones a pensar, mira los discursos de Boric, los de Alberto Fernández, claro, los de Lula, los de Castillo, claro. los de Mujica, nunca hablan del trabajo, nunca hablan del esfuerzo de sus padres en hacerse una casita o en hacer una zapatería o una panadería o estudiar y hacerse médicos. Hablan, hay que repartir lo que otro hizo. No sé si me explico. Vamos a lograr, Apenas, vamos a lograr terminar con la desigualdad social. Tenemos que claro, lograr el proyecto de nuestras democracias para nuestros sí, pueblos. pero nunca Ah, hablan bla. de la igualdad No, social a través de la educación y del trabajo. no. Hablan de repartir lo que el señor, el italiano de la fábrica de pastas, hizo trabajando 40 años. Entonces, vamos a agarrar esa fábrica de pastas y se la vamos a regalar a todos los empleados. ¿Cómo termina esto? Como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como la Claro, vieja Unión Soviética. claro, Lo reparten, claro. desestiman y eliminan al que produce y después se queda con gente que solamente pide más. Sí, sí, Por sí, eso es así. estamos llenos de planes y llenos de cosas. Y te voy a decir algo, Te porque agrego te apunto sí, esto. En verdad, la lógica que tiene el principio este colectivista distributivo de la economía socialista es para mí el siguiente. Ustedes no tienen, si es por las buenas, nos votan por la vía institucional, como decíamos con el doctor Ñaupari, si no, los vamos a convencer, como está planteando en un video el señor Núñez, el diputado destituido, de que necesita armas la población civil para que se arme la población civil y terminamos en una guerra civil, ¿no? Es para armar el pueblo en armas. Y si no, daremos un golpe de Estado o lo vemos. Pero es para que nosotros, te decimos, nosotros vamos a tener el poder del Estado para robarle a los que tienen plata y te la damos a vos. Pero nunca te la damos la plata nuestra, ¿eh? La nuestra no es plata de ellos. Es la plata que vamos a robar con confiscaciones, expropiación, confiscaciones, y después te vamos a repartir. Y tampoco le dicen cuánto van a repartir, porque nadie va a controlar ese Estado que después ya lo sabemos, Mercedes, cómo terminaron enriquecidos los politburó de los partidos comunistas en la Unión Soviética, en Cuba mismo, los Castro, que es una dinastía Castro en Cuba, por ejemplo, parece que hay gente que no se da cuenta de eso, y son multimillonarios, ¿no? los Pero, Chávez, los claro, Castro, los Boric, los Petro claro, tienen millones de dinero fuera de los claro, países en claro. donde gobierna. Pero te voy a decir algo más. Lo obvio es Petro, es Chávez, es Sí. Castro, pero vamos a hablar de lo Cri- no obvio, Cristina Fernández de Kirchner. claro, eso es lo obvio, Ah, pero vamos a hablar de los Lacalle, de los Sanguinetti, vamos a hablar de este país. mm, Ninguno no hemos visto la prohibición, que es notorio, y todo el clima este creciente, no hemos visto la intervención de nadie para decir qué cosa más increíble que no se pueda hacer una mesa redonda libre mm, sin el contralor de las madres de las plazas de Mayo en claro, Buenos Aires. Ninguno habló. Y esos son cómplices también. Y claro, esos, si bien no tienen el dinero de los Castro, sin lugar a dudas, son un imperio que fuera del país tienen dinero para mantener hasta sus nietos. Entonces, y eso se lo he criticado hace años a Vargas Llosa, hace 10 o 15 años, que dice que nuestra izquierda es distinta, que Mujica es distinta. Eso es ver de lejos el sí, bosque y sí, no estudiar, sí, porque en Uruguay nos come la izquierda, en Uruguay Núñez no podría estar. claro. Y sin embargo, están haciendo todo lo posible para que vuelva el Frente Amplio. Es más, la foto vergonzosa para mí, y lo dije en 24 horas, a mí nadie en un futuro me va a decir lo ocultaste, de abrazadito Sanguinetti con la calle y con Mujica, abrazaditos a Lula, Mm, Foro de San Pablo y corrupto, los está poniendo en la misma bolsa. Más sí. disimulado, mira, Federico Leitch siempre habla de un progresismo con desodorante y bueno, son corruptos y son progresistas y marxistas Es con un gobierno desodorante. progresista, es que es un gobierno progresista, no cabe duda. Claro, Absolutamente. además tiene asimilada como política de Estado. Progresista en el sentido fin
del marxismo, Es, porque claro, desde ese, Sanguinetti en el sí, 87 sí, les abrió las puertas y te sí, dio la llave de la sí, cultura y de la sí. educación al marxismo, y así estamos. Bueno, hay que decirle a la gente cuando se habla de progresismo, viene del progresivismo, el filo progresismo es la avanzada del marxismo cultural, ¿eh? No confundan, progresismo es la antinomia del liberalismo. No, no tiene nada que ver con el liberalismo. El progresismo es la política de diseño, es el estatismo, es el Estado muy presente en todo, la economía distributiva, y ahora se le agregan estas líneas revolucionarias del neomarxismo, LGBT, la ideología de género con los derechos de género, presupuestos para el género y tipificaciones penales de género. Por ejemplo, es la ley de las leyes de paridad, sociedad, eso es sociedad inclusiva, es la ideología del inclusivismo, son las leyes de cuota, ¿no? La mujer, tanto porcentaje de mujeres y de hombres para integrar partidos, empresas, etcétera, Te lo transexuales, negros, resumo, blancos. te lo resumo, no importa que sean moral e No, intelectualmente valoradas o no, lo que importa es lo que tengan entre las piernas, el color de piel sí, y la autopercepción. es Así así, estamos. es así. Yo siempre digo una cosa, ¿cómo el pueblo va a ver políticos, ministros, presidentes inteligentes si ya hace varias décadas que no importa la No, inteligencia? no, no importa. Tampoco importa que sean corruptos, No, sino no. mirá al plantel que nos dejó y al plantel que tenemos. Importa con quién te acostás, importa el color de piel. ¿Me entendés? Es Y- todo lo sí, contrario del humanismo del que nacimos por la Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana. claro. Éramos todos iguales y la diferencia estaba en nuestra moral, El en que nuestro destacaba sistema de valores. éticamente, moralmente, que adquiría ese rango social de autoridad, como dice Ortega y Gasset, por su autoridad ética, moral, de ahí la autoridad, la autoritas, también el destaque por el talento y la virtud, como dice la Constitución nuestra, es decir, el Y que va por el destacando, mérito, y por el mérito. porque ese talento y esa virtud está aplicada a una disciplina de trabajo, desarrollo, de conocimiento, va obteniendo méritos, y esos méritos van a ser premiados por esa sociedad que se supone tiene que estar cobijada por el Estado. ¿Qué distinto Estado sería el que te dice, yo te voy a proteger en todas tus libertades, todos son iguales, somos todos nacionales, y a su vez el Estado va a propender a un sistema educativo que te permita profundizar tus talentos y virtudes porque es lo que te va a premiar o por lo que te va a castigar la sociedad libremente, instalada libremente? Es decir, lanzate a la vida y desarrollate, no lo otro. Le vamos a sacar a los ricos que te empobrecen. Nosotros te vamos a dar el dinero y le vamos a sacar plata. Nosotros te vamos a hacer un estado protector. Vos tenés derecho a transformarte sexualmente y vas a tener derechos especiales para eso. Bueno, así estamos en este mundo, ¿no? Se instaló eso que, como tú decís, es todo lo contrario del proyecto original occidental, para mí. Y además Ese te hago proyecto una final, digamos. pregunta. Nombrame algún político vigente en cualquiera de los poderes que sea liberal. Porque una cosa es que se digan liberales. Todos se mandaron a hacer la etiqueta de liberal. Ah, sí, claro. ¿Dónde Los hay hechos. alguno? Los No hechos hay, no son. existe. No No. tenemos. Es más, en las próximas elecciones, en ningún lugar del espectro político hay un liberal real. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el último liberal el gran liberal que tuvo Uruguay fue el doctor Ramón Díaz. Tenemos Sí, al economista Bonilla y el que fue el ministro de Economía del gobierno de la calle Padre. Pero se me fue el nombre ahora. Creo que no tenemos más liberales. Uruguay no tiene muchos liberales, Mercedes. Digo yo a en la ninguno de clase los que política. nombraste tampoco. No, Ramón Díaz fue el gran teórico No, liberal. Ramón Díaz sí. Este, Después, y Jorge Valle fue un liberal, ¿no? Fue un liberal Jorge Valle clásico. fue un liberal, Un tenés liberal razón, clásico pero fue. vivo ahora no tenemos ningún liberal. No tenemos ningún Este, liberal. Martín de Posadas, que aplicó un liberalismo que Sanguinetti sí lo tiró abajo, no le dejó esos proyectos de ley de reducción del Estado, de achicar los Sí, costos pero del sin Estado. embargo, tú me estás hablando de Ignacio de Posadas, Ignacio de Ignacio de Posadas. Posadas. Ignacio de Posadas, pero yo estoy hablando de un liberal en el sentido grande de la palabra, porque ser liberal en lo económico, Vos decís liberal, por ejemplo, como un Venegas Lynch, yo estoy por ejemplo. hablando
filósofo Ah, en bueno. todo el sentido de la palabra, no lo tenemos. No, no, No no lo tenemos. tenemos, No, no, no hay. no Y es hay, no. mentiras, es absolutamente Uruguay mentira. no tiene una tradición liberal, se No, rompió en el es fin del siglo más, te voy a XIX. decir, estos días, por el tema de Buenos Aires, he estado conversando y mensajeándome y intercambiando en una discusión rica empresarios que se dicen liberales, pero no son tampoco liberales. Claro, Les claro. importa un bledo, por ejemplo, que la educación esté. He hablado con gente que se dice liberal y que lo son en lo económico, de gran poder adquisitivo, que ven fantástica nuestra sociedad porque mandan a los hijos al British y después los mandan a estudiar en alguna universidad. Eso no es ser liberal. No, claro, ¿De no, qué me no. estás? Ese es el liberalismo económico que tanto daño nos ha hecho en Ese es exclusividad. el economicismo Mirá liberal, que Chile, no es el claro. liberalismo. Mirá, Porque la mirá teoría económica Chile. liberal ya está, es muy filosófica también, ¿no? O sea, hay que ir a von Mises, hay que ir a Hayek, hay que ir inclusive a David Ricardo y a los originales, ¿no? Son mucho más filosóficos de lo que la gente piensa. Mercedes, te agradezco un montón esta conversación, Bueno, realmente un siempre ilustrativa placer. para los que nos siguen. Vuelvo a decirles a los oyentes que no se olviden de ese pedazo que es la literatura, el poder soñar, el poder volar, porque la gente se está olvidando de leer. Sí. Y leer no solo cultiva, sino que también da aquello que es la libertad, ese pedazo de libertad que es inalienable y que nos hace valiosos como ser humano más allá Sí. de la coyuntura. Un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Mercedes Vigil con nosotros y me recuerda a lo que dice Harrison, el pelado, ¿viste? Del precio de la historia, un liberal, un hombre Sí, muy culto, que llega a decir cuando se compra el libro de Giordano Bruno, yo siento que los libros nos abrigan, yo siento que los libros nos abrigan. absolutamente. Que pases muy bien, Mercedes, buen fin de semana Gracias. para ti. Buen fin Mercedes de Vigil con semana para. nosotros, ¿eh? En su columna de los viernes, por supuesto, la escritora Mercedes Vigil. Vamos a una pausa y rápidamente recibimos al doctor Gustavo Subía para conversar también acerca de un montón de temas muy importantes que venimos conversando con él.